Amén, gloria a Dios, aleluya. Precioso es el Señor, precioso es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy damos toda gloria al Espíritu Santo porque Él va a permitir que podamos compartir los 10 pasos a la cruz. Es para meditar esto que voy a leer y ver mi vida a la luz de la cruz. Veamos cómo las Escrituras nos enseña al sufrimiento del Maestro y el creyente debe padecer. Padre, por medio del Espíritu Santo, le damos gracias, mis hermanas y yo en esta hora, porque usted va a permitir que se le comparta por medio del Espíritu Santo a tu pueblo los 10 pasos que llevó a la cruz a tu Hijo. Le damos gracias, Padre, a usted toda gloria y toda honra por medio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Muy importante, amada iglesia, poder discernir la palabra en el Espíritu. Muy importante discernir la ley y discernir la gracia. ¿Por qué? Porque es importante, porque en la ley fueron actos físicos que se realizaron. En la gracia todo es espiritual. Porque en la ley fueron enseñanzas que dio el Maestro mientras estuvo aquí en la tierra. Hoy, en la gracia, es el Espíritu Santo que está enseñando a la iglesia. Vamos a iniciar con el primer paso. Veamos Mateo 26, versículo del 37 al 39. Toda gloria y toda honra es para Él. Vamos a dar lectura como escrito está. Amén. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vean qué palabra declaró Jesús, el Maestro, en la ley. Este sufrimiento a Él lo llevó a la cruz. Esto tuvo que padecer por usted y por mí. Su alma se entristeció hasta la muerte. Bueno es Dios porque nos permite compartir esta palabra, donde Jesús ora en Getsemaní. El Señor no hubiera querido pasar lo que pasó, pero lo hizo por usted y por mí. Por eso fue claro cuando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él no hubiera querido sufrir físicamente. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él, siendo el Hijo de Dios, le dio toda autoridad a su Padre, diciendo que se hiciera como Él quisiera, como tu voluntad, no como la mía. Hoy también usted y yo podemos dar esa declaración, que todo sea conforme a la voluntad del Padre, no conforme a su voluntad de usted. El Maestro hizo esta declaración en la ley. Ahora veamos para nosotros, los creyentes, que el Espíritu dice a la iglesia. Vayamos a primera de Juan. Es el Espíritu Santo que nos va a dar esta palabra, porque es Él el capacitado aquí en la tierra para enseñar.
Primera de Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muy importante no amar las cosas que se nos presentan en este mundo. Porque si usted y yo amamos lo que hay aquí en la tierra, quiere decir que no es el amor del Padre con nosotros. Entonces es muy importante, amada iglesia, que su vida y mi vida la vivamos espiritual, no físico. Lo del mundo no nos debe de importar, porque eso es físico todo, ¿sí? Nos enamoremos y conquistemos el reino de Dios por medio del Espíritu, amén. Eso es lo que el Espíritu le está diciendo hoy a la iglesia. Que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Hoy en la gracia espiritual, nada físico, nada carnal, nada terrenal, es espiritual. Qué bonito. Amén. Vayamos a Mateo 26. Así vamos a estar en libros de Mateo, en libros de la ley y libros de la gracia, ¿sí? Vayamos a Mateo 26. Del 57 al 66. Vamos a dar lectura. 57 al 66. Gloria a Dios. Aleluya. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hacia el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Si nos damos cuenta, aquí también él padeció físicamente, el maestro, ante el concilio. Todo lo que él sufrió por usted y por mí. Esta enseñanza está en la ley. Él sufrió físicamente. Fue uno de los pasos que lo llevó a la cruz. Ahora, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo a la iglesia? Vayamos a 1 de Corintios 4. 1 de Corintios
4 del 10 al 13. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Lo que tiene uno que padecer por causa de su nombre. Este sufrimiento, este padecimiento, la iglesia lo pasa, pero espiritualmente, en el espíritu. Es el espíritu que sufre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la ley fue físico, pero en la gracia ya es espiritual, ¿no? Entonces está clara esta revelación de que el Espíritu está enseñando a la iglesia. Es muy importante ir captando el mensaje, que es el Espíritu Santo que está hablando. Esto es sufrimiento de un creyente, lo que dice 1 Corintios 4, 10 al 13. ¿Sí? Recordemos que también el maestro padeció, pero él lo padeció físicamente. Usted y yo vamos a padecer, pero ya no físicamente, sino espiritualmente. ¿Sí? Nuestro sufrimiento va a ser en el espíritu, lo que nos vamos a sufrir, ¿no? Espiritualmente. Amén. Exhibir indica una vida de sufrimiento. Vayamos a Romanos. Vayamos al libro de Romanos 8:17. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amada iglesia del Señor, si bien es cierto que vamos a padecer espiritualmente, pero también un día vamos a estar glorificándonos juntamente con Él en el Espíritu, cuando estemos allá en esa morada que Él nos promete, nos ofrece. Es una palabra de salvación que el Espíritu está enseñando a la iglesia. Muy importante creerla, que si somos hijos también somos coherederos con Cristo. Y si padecemos en el Espíritu, juntamente con Él seremos glorificados también un día. Eso es lo que el Espíritu enseña a la iglesia hoy. Vayamos a Filipenses 1:29. Veamos qué el Espíritu le sigue diciendo a la iglesia. En el libro de Filipenses 1:29. Amén. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, si bien es cierto que vamos a creer en Él, pero no solo vamos a creer en Él, sino que también vamos a padecer por Él. Importante esta declaración. Hoy el Espíritu Santo está enseñando, está previniéndonos que nuestro sufrimiento va a ser en el Espíritu. ¿Sí? Vamos a creer por fe. Vamos a padecer por Él también por fe. O sea, en el espíritu, espiritual. Por eso dice que debemos de discernir la ley y la gracia para poder entender si es un sufrimiento físico o espiritual. En la ley era físico, en la gracia es espiritual. Amén. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 3:3. Amén. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Hoy el Espíritu Santo nos está advirtiendo que no nos inquietemos por lo que vamos a padecer espiritualmente. Lo sepamos de una vez que para esto estamos siendo llamados, para esto estamos puestos, para sufrir en el Espíritu. Vayamos entendiendo este mensaje.
Sigue hablando el Espíritu a la iglesia. Muy importante reconocer este mensaje, esta palabra, porque es el Espíritu que está adelantando lo que debemos de aceptar, lo que debemos de conocer, pues, porque muchos se pueden inquietar, ¿no?, por sus tribulaciones, pero no, para nada. Usted y yo sigamos adelante, que para esto estamos siendo puestos. Amén. Gloria a Dios. Vayamos a Mateo nuevamente. El Espíritu Santo nos está llevando. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a terminar este mensaje con éxito. Amén. Yo creo en la presencia del Espíritu Santo. Vayamos a Mateo 27. Mateo 27, versículo 2 y 3. Y llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Nos saltemos al versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y se fue y se ahorcó. Vayamos al versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Vayamos al versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacían más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, y delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. No le encontraban culpa al maestro, no le encontraban culpa, no le encontraban pecado, pero todo este sufrimiento que él tuvo físicamente lo hizo por usted y por mí. Es por eso que tenemos que tomar conciencia de lo que el maestro padeció en su carne, físicamente, por usted y por mí, por amor a nosotros. Todo esto hizo. No le encontraban, por eso el mismo Poncio Pilato dijo que no encontraba culpa en él. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Hasta él mismo le llamó justo, porque en verdad él era un justo, pero lo hizo por amor a usted y a mí. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Porque es bueno, porque nos consideró, nos tomó en cuenta para esta salvación tan grande que nos ofrece. Vayamos al libro de Jeremías. Mateo utiliza el simbolismo profético de Jeremías 32. Vayamos al libro de Jeremías. Estamos buscando, porque todo se tiene que dar con un escrito está. Amén. Jeremías 32, del 6 al 9. Vamos a dar lectura como escrito está, del 6 al 9. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salún, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatop, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: cómprame ahora mi heredad que está en Anatop, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era la palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatop, y le pesé el dinero 17 siglos de plata. Esta era la profecía que se tenía que cumplir de las 30 monedas de plata. Amén. Era una palabra que se tenía que cumplir, no había de otra. El maestro tenía que pasar ese sufrimiento físicamente, porque ya estaba escrito, ya era una profecía que se tenía que cumplir. Por eso es que Mateo utiliza el simbolismo profético de Jeremías
32, 6 al 9. Vayamos a Zacarías. Ahí en Zacarías hay una palabra de poder también. Busquemos Zacarías 11. Zacarías 11, 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí está otra palabra profética que se tenía que cumplir. No se podía evitar el sufrimiento que el maestro tuvo en la ley. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo a la iglesia de esta palabra? Vayamos a Romanos 13:1. Todo lo vamos haciendo con la dirección del Espíritu Santo. Vayamos a Romanos 13:1. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso es muy importante, amada iglesia, que nosotros nos sometamos a toda persona que tiene un cargo aquí en la tierra, ¿no? A las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque son impuestas por Dios. Eso nos está revelando el Espíritu Santo en Romanos 13:1, en un libro de la gracia. Es importante obedecer para que se cumpla esta palabra en las familias. Amén. Que nos sometamos a toda persona, a las autoridades superiores. Hay que respetar las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque son impuestas por Dios, son establecidas por Dios. Muy importante creer al Espíritu Santo que le dice hoy a la iglesia. Vayamos al libro de Mateo 27. Qué bueno es Dios. Mateo 27. Bueno es Dios. 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mire usted esta palabra. A mí me da tristeza. Jesús sentenciado a muerte por usted y por mí. Porque él era un hombre justo, no tenía pecado. Se hizo injusto y se hizo pecador por usted y por mí. Acá lo dice en Mateo 27, 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Él tuvo un sufrimiento físicamente. La flagelación era fuerte y sin piedad. Vayamos a Isaías 53, 5. Vayamos a Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué palabra de salvación escrita en un libro de la ley. En Isaías. (53:5). El maestro fue herido por usted y por mí, fue molido por nuestros pecados. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Bendito sea su nombre, porque pasó esto tremendo, esto fuerte, esto lo llevó a la cruz por usted y por mí. Usted y yo eran los que debíamos de haber ido a ese sufrimiento tremendo, no él, pero bueno, por amor a nosotros lo hizo, amén. ¿Qué le enseña el Espíritu Santo a la iglesia? A todo creyente. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Dos.
21 al 24. Amén. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanado. Vean lo que el Espíritu Santo nos enseña, amada iglesia. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Este sufrimiento lo llevó a la cruz. Por sus heridas nosotros somos sanados. Preciosa palabra que el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia. Veamos otro paso de sufrimiento que le llevó a la cruz al Maestro. Mateo 27. Mateo 27, del 28 al 30. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Se dan cuenta? Este sufrimiento físico que el Maestro tuvo por usted y por mí, este sufrimiento lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz al Maestro por usted y por mí. Lo desnudaron. Le pusieron en su cabeza una corona de espina. Lo escupieron. Lo golpearon en su cabeza al Maestro. Alabado sea tu nombre, Maestro. Aún con una corona de espina, Él se hizo rey por siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fue un sufrimiento físico que tuvo el Maestro. Vayamos a Hechos 17. Hechos 17, del 6 al 8. Del 6 al 8. Hechos 17, del 6 al 8. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Aquí nos sigue hablando de lo que él padeció. El Maestro tuvo mucho dolor en su carne, porque el sufrimiento que él tuvo fue físico. Pero hoy el Espíritu le dice a la iglesia que se lo llevaron a Jasón, dice, algunos hermanos ante las autoridades, y gritaron que no lo querían, pues, no lo querían como rey. Alborotaron al pueblo, las autoridades de la ciudad. Se hizo
un desorden, pues. Hubo alboroto. Tremendo. Es muy importante que nosotros creamos en esta palabra que el Espíritu está enseñando a la iglesia. Tu sufrimiento, mi sufrimiento ya no tiene que ser físico, es espiritual. El maestro sí fue físico porque fue en la ley, ese sufrimiento que él tuvo. Vayamos a otro paso de sufrimiento del maestro. En Mateo 27, del 31 al 34. 27, del 31 al 34. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, para después de haberlo probado, no quiso beberlo. Qué sufrimiento, qué martirio, qué maldad tan grande de haberle dado vinagre mezclado con hiel al maestro. Eso lo llevó a la cruz también. Ese sufrimiento grande lo tuvo el maestro. Tenía sed el maestro, pero solo con tan solo probarlo ya no quiso beberlo, porque estaba, imagínense, me imagino que estaba amargo, ¿no? Tremendo lo que el maestro padeció por usted y por mí. El sufrimiento por el pecado de la humanidad. Por esto pasó todo esto el maestro. Hagamos conciencia de esta palabra, amada iglesia. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia? Gálatas 5, 16, 21. Vayamos a un libro de la gracia. Gálatas 5, 16, 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy importante, si usted quiere pertenecer al reino de Dios, no tiene usted que practicar estas obras de la carne. Definitivo. Acá nos lo está enseñando el Espíritu Santo. Hoy es espiritual, no es carnal, no es física la cosa, es espiritual. Si usted se mete en un sufrimiento, en un problema, es porque usted se lo buscó, por querer andar en la carne. Nadie lo manda que ande en la carne. Usted tiene que vivir lo espiritual, si quiere ver la gloria de Dios. Es lo que enseña el Espíritu Santo a la iglesia. El sufrimiento es dejar en la cruz el pecado. Tu sufrimiento, tuyo y mío, es dejar todo en la cruz el pecado. Lo que hacía ya no lo haga, ya no lo practiques. Es una forma de cómo castigar nuestra carne, nuestro cuerpo, no hacer lo que antes hacíamos, lo que antes nos gustaba hacer. Ya no hacerlo, ya no practicarlo. Es muy importante que tomemos conciencia de eso. Vayamos a Mateo 27, un libro de la ley. 27, 35 al 38. 27, 35 al 38. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea que cuando crucificaron al maestro, también a dos más crucificaron. Esa era la ley fea que había de crucificar a las personas malas, pecadoras.
El Señor no era malo ni pecador. Se hizo así por usted y por mí. Este sufrimiento también lo llevó a la cruz el Maestro. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia? Vayamos a 1 de Pedro. Para que veamos qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia. 1 de Pedro 4, 12 al 19. 4, 12 al 19. Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y haga el bien. Gloria a Dios, aleluya. Es una palabra que el Espíritu Santo está dando a la iglesia. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Es espiritual nuestro sufrimiento. Morir a los deseos de la carne. Amén. Mateo 27, 39 al 45. Mateo 27, 39 al 45. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribaste el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Ese sufrimiento padeció el Maestro. Este otro sufrimiento lo llevó a la cruz. Se burlaban de él. Blasfemaban en contra de él. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia? Vayamos a Hechos. Hechos 23, 1 al 5. Hechos 23, 1 al 5. Amén. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban juntos a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Los padecimientos de un siervo de Dios. Pablo era un siervo de Dios. Pablo sufrió, padeció por el Señor. Hoy usted y yo vamos a tener este sufrimiento espiritualmente. Que quede claro que todo siervo de Dios va a padecer. No tema de los procesos que pase, de la tribulación que venga a su vida, que es parte de lo mismo, nos lo está anticipando el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Mateo 27. Son pasos que llevó al Maestro a la cruz. 46, 49. 27, 46
49. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Tremendo sufrimiento que padeció el maestro en la ley. Nuevamente nos explica aquí el clamor y la angustia que el maestro tuvo. Por eso dijo en un momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense el sufrimiento que él sentía, la soledad que él sentía, pero no se podía evitar, tenía que pasar, ¿sí? ¿Qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia? Vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no tenía pecado, él no tenía haber que haber muerto, pero tenía que cumplir la profecía por usted y por mí para que pudiéramos alcanzar la salvación. Por eso dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso dice el Espíritu Santo a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya, por esta palabra. Primera de Timoteo 2:5, ¿qué nos dice? Vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muy importante esa palabra que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es Jesucristo, hombre. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nadie más que Jesús. Vayamos a Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermosa palabra. Tu llamamiento, iglesia, y mi llamamiento es un llamamiento a una vida santa. ¿Por qué? Porque estamos siendo comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. El último paso, veamos Mateo 27:50. Veamos el último paso del maestro que lo llevó a la cruz. 27:50. Bendito Dios por esta palabra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Qué preciosa palabra. Él entregó el Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Aquí está la declaración. Consumado es. Juan 19:30. Veamos en el libro de la ley. En Juan 19:30. Hay una declaración importante aquí. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios. Consumado es. Ahí estaba dando un mensaje importante al pueblo. Consumado es. Estaba quedando anulado el nuevo pacto. La ley estaba quedando anulada con su muerte en la cruz. Por eso consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aleluya. Terminó la era mesiánica o la ley. Amén. Lucas, vayamos al libro de Lucas. Lucas 23:46. Mi alma te alaba, Padre. 23:46. Aleluya. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inspiró. Aleluya. Aleluya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, inspiró. Gloria a Dios. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia? Vayamos a Filipenses 3:12. Ya para terminar el último paso que lo llevó a la cruz al maestro. Filipenses
Gloria a Dios, mi alma te alaba, Padre. Alabado sea tu nombre, glorificado también, Padre. Filipenses 3, 12 al 16. 3, 12 al 16. Amén. Gloria a Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aleluya. Esto es lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todo esto lo pasó el Maestro físicamente. El creyente padecerá espiritualmente. No olvide que el Maestro padeció físicamente, usted y yo vamos a padecer espiritualmente. Que esta palabra haya hecho rema y que sea el Espíritu Santo convenciendo, porque Él tiene la autoridad aquí en la tierra para convencer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso es el Señor. Precioso es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy damos toda gloria al Espíritu Santo porque Él va a permitir que podamos compartir los 10 pasos a la cruz. Es para meditar esto que voy a leer y ver mi vida a la luz de la cruz. Veamos cómo las Escrituras nos enseña al sufrimiento del Maestro y el creyente debe padecer. Padre, por medio del Espíritu Santo, le damos gracias, mis hermanas y yo, en esta hora, porque usted va a permitir que se le comparta por medio del Espíritu Santo a tu pueblo los 10 pasos que llevó a la cruz a tu Hijo. Le damos gracias, Padre, a usted toda gloria y toda honra por medio del Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Muy importante, amada iglesia, poder discernir la palabra en el Espíritu. Muy importante discernir la ley y discernir la gracia. ¿Por qué? Porque es importante. Porque en la ley fueron actos físicos que se realizaron. En la gracia todo es espiritual. Porque en la ley fueron enseñanzas que dio el Maestro mientras estuvo aquí en la tierra. Hoy, en la gracia, es el Espíritu Santo que está enseñando a la iglesia. Vamos a iniciar con el primer paso. Veamos Mateo 26, versículo del 37 al 39. Toda gloria y toda honra es para Él. Vamos a dar lectura como escrito está. Amén. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: